Hoy te traigo 3 recetas deliciosas sin lactosa y sin azúcar refinada añadida, cada una mejor que la anterior. Descubre la deliciosa magia de la repostería sin lactosa y sin azúcar refinada con esta receta de crema pastelera especial. Esta crema pastelera se elabora con leche sin lactosa y mantequilla sin lactosa, lo que la hace perfecta para aquellos con sensibilidades a los lácteos. Además, hemos reemplazado el azúcar refinado con eritritol, una opción más saludable y apta para los diabéticos. Y para un toque de placer adicional, hemos agregado pepitas de chocolate que se funden en cada cucharada, brindando una experiencia irresistible. Ya sea que la uses para rellenar pasteles, tartas, postres o simplemente la disfrutes sola como un capricho, sin remordimientos, nuestra crema pastelera sin lactosa y sin azúcar refinada es una opción indulgente que te permite disfrutar del dulce sin preocupaciones. Quédate conmigo y aprende paso a paso cada una de ellas. Primer paso, separa 8 huevos en yemas y claras. Guarda las yemas para esta receta y resérvalas por ahora. Si buscas recetas con claras de huevo, en mi canal encuentras muchas recetas con merengue suizo o merengue italiano extra firmes, con macarons o merenguitos secos y suspiros. Aquí te dejo enlaces con los vídeos y también encontrarás información en la descripción del vídeo. En un bol aparte agrega 100 gramos de maicena y 2 cucharadas soperas de eritritol o cualquier edulcorante de tu elección. Luego añade un poco de leche sin lactosa y mezcla hasta que la maicena se disuelva por completo. Una vez que la maicena esté bien integrada, añade las 8 yemas de huevo también, mezcla y resérvalo por ahora. En una cacerola con fondo grueso, vierte toda la leche sin lactosa restante. En total he utilizado 1 litro de leche. Lleva la cazuela al fuego y calienta la leche. Cuando la leche esté a punto de hervir, añades la mezcla con maicena y las yemas de huevo. Una vez que todo esté completamente integrado, hierves la crema a fuego medio-bajo sin dejar de remover. Al principio notarás que cuesta un poco, pero a medida que continúes removiendo, observarás cómo la crema comienza a adquirir textura y a espesar. Sigue removiendo y de repente cuando coja la temperatura ideal notarás cómo espesa y adquiere esta textura tan suave y reconocible que tiene la crema pastelera. Añade una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Ahora el siguiente paso es totalmente opcional. A este punto ya tienes una crema pastelera muy rica y perfecta. Para mostrarte cómo hacer crema pastelera de chocolate, dividiré la crema en 2 partes. Yo le voy a añadir 250 gramos de mantequilla sin lactosa, por eso te digo que es opcional. Reparto los 250 gramos en los 2 boles. La mantequilla hará que la crema pastelera quede aún más cremosa. Añade la mantequilla a temperatura ambiente y remueve hasta que se integre, y en una de ellas añadiré 150 gramos de pepitas de chocolate. Asegúrate de que la crema esté muy caliente y remueve hasta que el chocolate se derrite por completo. La crema pastelera debe enfriarse por completo antes de usarla. Para evitar que se forme una costra en la superficie al enfriar, cúbrela con film transparente y asegúrate de que el film esté en contacto directo con la crema. Yo suelo dejarla enfriar a temperatura ambiente y antes de utilizarla la bato un poco. Este paso también se puede realizar con unas varillas de mano. Esto ayudará a que se recupere su textura cremosa después de enfriar.
Para almacenar la crema pastelera si te ha sobrado, pásala a un recipiente hermético y cubre la superficie con film transparente presionándolo directamente sobre la crema. La crema pastelera se puede guardar en la nevera durante un máximo de 3 o 4 días. No se recomienda congelarla, ya que al descongelarse puede perder parte de su textura. Puedes personalizar la crema pastelera añadiendo extractos, pastas de sabor o incluso un toque de licor de tu elección. He transferido las dos cremas pasteleras de vainilla y de chocolate a mangas pasteleras con boquillas número 1E y 1M de Wilton y te muestro la hermosa textura y firmeza que tienen. Espero que hayas disfrutado de esta receta básica de repostería, una receta sin lactosa y sin azúcar refinada añadida, y estoy segura de que te será útil para rellenar y decorar una variedad de postres como tartas, cupcakes y pasteles de plancha, copas individuales o tartaletas. La segunda receta que te presento es la crema de mantequilla sin lactosa, sin azúcar refinada añadida, con frutos rojos y matcha. Preparar esta deliciosa crema de mantequilla con leche condensada sin lactosa es muy sencillo, ya que solo necesitas 2 ingredientes. Esta crema posee una textura suave y sedosa, al mismo tiempo que es súper firme como para ser el relleno, la cobertura y la decoración perfecta para tartas, cupcakes, pasteles de plancha e incluso para rellenar macarons. Los 2 ingredientes básicos para la crema base son mantequilla y leche condensada sin lactosa, lo que la convierte en una deliciosa crema. Pero como cualquier crema de mantequilla, tienes la libertad de darle tu toque personal añadiendo esencias, mermeladas, cacao en polvo o otros ingredientes de tu elección. En este vídeo te mostraré cómo crear 2 sabores exquisitos y visualmente atractivos, frutos rojos y matcha. Sigue esta receta y descubre la versatilidad y el sabor irresistiblemente indulgente de esta crema sin lactosa que se adapta a tus preferencias y hace que tus postres sean aún más especiales. Añade 500 gramos de mantequilla sin lactosa a temperatura ambiente, asegurándote de que esté blandita, y bátela con varillas a velocidad media alta hasta que adquiera un tono más claro y una textura cremosa. Esto puede llevar entre 4 y 6 minutos dependiendo de la temperatura ambiente. Si estás en invierno o en un lugar muy frío, saca la mantequilla de la nevera y déjala a temperatura ambiente la noche anterior. Si hace mucho calor, 20-30 minutos suelen ser suficientes. Luego agrega la leche condensada sin lactosa directamente de la nevera y bate a velocidad media durante 2 minutos. Si lo deseas, puedes añadir también esencia de vainilla y batir hasta que se mezcle. Divide la crema de mantequilla en 2 boles para obtener 2 sabores diferentes.
En el primer bol incorpora 2 cucharaditas de matcha en polvo y un par de cucharadas de leche sin lactosa. Mezcla un poco y en el segundo bol le añades 2 cucharadas soperas de frutos rojos. Bate nuevamente hasta lograr una mezcla uniforme. De esta manera sencilla tendrás 2 deliciosas cremas de mantequilla listas para usar en tus creaciones reposteras, colores visualmente atractivos sin utilizar colorantes alimentarios. Esta crema se conserva refrigerada durante una semana, también se mantiene perfecta durante horas fuera de la nevera si no hace mucho calor, ni le da el sol directo. Si no tienes previsto utilizarla de inmediato, también puedes congelarla. Cuando la necesites, simplemente déjala descongelar dentro de la nevera. Luego déjala reposar a temperatura ambiente durante al menos una hora y bátela nuevamente para que recupere su cremosidad original. La tercera receta que te presento es una crema extra firme de plátano sin lactosa y sin azúcar añadida. Este relleno de plátano para pastel es ideal para los amantes de esta fruta. Su sabor y cremosidad dejará a más de uno enganchado a tal punto de querer emplearlo no solo en pasteles, sino también en bollería, tartas, cupcakes, profiteroles, tartaletas o vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. La receta que te traigo hoy es una crema sin lactosa. Esta crema, la opción con mantequilla sin lactosa, es ideal para forrar tartas y luego cubrirlas con fondant, así como es ideal para rellenar tartas. También te mostraré cómo puedes teñir esta crema. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de plátanos. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. Una de las particularidades de esta crema de plátano es que puedes combinarla con cualquier otro sabor para darle un toque aún más original a tus postres. Aprender a hacer este delicioso relleno de plátano o banana para pasteles es sumamente sencillo, solo tienes que seguir estos pasos con atención. Aquí tengo plátanos de Canarias grandes y pequeños. Para esta receta necesitamos alrededor de 700 a 800 gramos de plátano, por lo tanto usaré 4 de los plátanos grandes de Canarias. El primer paso consiste en pelar y trocear los 4 plátanos. Prepara una cazuela y la llevas a la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla sin lactosa y la derrites un poco. Si no te es necesario utilizar mantequilla sin lactosa, puedes utilizar mantequilla sin sal o mantequilla con sal. Añade los plátanos cortados, 4 unidades que son 800 gramos, le añades jugo de medio limón, unos 30 mililitros. Remueve de vez en cuando y las dejas que hierva por unos instantes. Mientras sigue hirviendo a fuego bajo, vas chafando los plátanos con un tenedor o tritúralos como yo lo hago.
Retiras la cazuela del fuego, prepara 400 ml de leche sin lactosa y al puré de plátanos caliente le añades un poco. Mezclas para integrar la leche y le agregas 4 yemas de huevo. Añade 60 gramos de maicena y mezcla cuidadosamente. La maicena funciona como agente espesante mientras que las yemas de huevo aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que tienen la opción de sustituir la maicena por 120 gramos de harina y las yemas de huevo son opcionales, puedes omitirlas. Vuelves a mezclar de nuevo y le añades la otra parte de leche. La cantidad de leche que utilizo en total es de 400 ml de leche, esta puede ser caliente o fría. Yo voy a triturar un poco más la mezcla, haz lo mismo, pero si no quieres triturar los plátanos muy finos, puedes omitir este paso y seguir con la receta tal cual. Lleva la cazuela de nuevo al fuego y agrega una cucharadita generosa de extracto de vainilla. Sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese completamente. En España usamos el término plátano para referirnos a la variedad de fruta que es dulce y más pequeña, mientras que usamos el término banana para una variante similar pero un poco menos dulce. La variedad de plátanos en España no es muy amplia y generalmente nos referimos a esta fruta como plátano. Banana es el término más comúnmente utilizado en muchas partes del mundo como América del Norte y del Sur, Europa y algunas partes de Asia. En otros países este fruto puede tener diferentes nombres. Por ejemplo, en Centroamérica se le llama banana o banano. En Cuba le dicen guineo. En Chile se le llama manzano a la banana. En República Dominicana se le conoce como aguacate. En Venezuela se le decía cambur a la banana, que es similar a la de España, y se le llamaba plátano a una variante mucho más grande, con piel más gruesa y que requiere cocción para ser disfrutada adecuadamente. A pesar de su pequeño tamaño, esta variedad es muy dulce, por lo que se utiliza ampliamente en pastelería, repostería y en la elaboración de una gran variedad de postres. Para esta deliciosa receta también puedes utilizar plátanos más maduros o bananas maduras. Tapas la crema con un plástico y la dejas enfriar por un mínimo de 2 horas. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadirle la crema de plátanos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad y luego te enseño cómo utilizarla de 2 maneras diferentes. Añade 250 gramos de mantequilla sin lactosa a punto de pomada y bátela a velocidad media durante 1 o 2 minutos. Si no necesitas usar mantequilla sin lactosa, puedes utilizar mantequilla sin sal a punto de pomada. Una vez que la mantequilla esté cremosa y haya adquirido un tono más claro, añade la mitad de la crema de plátano y bate a velocidad baja o media baja hasta que esté completamente integrada.
La segunda opción sería con nata, crema de leche o crema batida. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región, pero debe ser una crema vegetal sin lactosa. Añade 250 ml de nata muy fría y bátela durante 3 minutos. Yo utilizo crema vegetal Ambiente Puratos, que es sin lactosa. Los ingredientes y la composición de los productos pueden variar según la marca y la región, por lo que te recomiendo verificar la etiqueta y la información del producto en el envase para determinar si es sin lactosa. Cuando la nata esté firme, comienza a agregar gradualmente la crema de plátano y bate hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Así queda la crema de plátanos firme, deliciosa y muy fácil de elaborar en cualquiera de las dos opciones. Aquí te enseño cómo teñir la crema, ya sea que lleve mantequilla o la que contiene nata. Para obtener colores suaves o pasteles, añades unas gotitas de colorante, mezclas y listo. Si deseas colores más intensos, agrega una mayor cantidad de colorante en gel y mezcla suavemente hasta que se integre por completo. Esta crema con mantequilla sirve para forrar tartas en fondant y es perfecta para rellenar tartas de varios pisos, tartas pesadas. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta por 5 días en la nevera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta. Yo esta crema la utilicé para decorar una tarta y 12 cupcakes grandes con decoración tipo rosetones altos. Los cupcakes quedaron preciosos. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera, está firme y perfecta. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar. Aquí te paso otro tutorial con plátanos maduros, te paso lista con merengues y suspiros, una lista con cremas para tartas y una lista con bizcochos fáciles. Muchas gracias y hasta pronto.